Hay carreras que se pierden por unas centésimas. Y hay carreras que se pierden mucho antes de llegar a la línea de salida. La historia de Abby Steiner pertenece a la segunda categoría. Durante meses, la velocista estadounidense siguió compitiendo, ganando carreras y persiguiendo sus sueños mientras su propio cuerpo le estaba enviando una advertencia. Desde las gradas, todo parecía normal. Steiner seguía corriendo rápido. Seguía ganando. Seguía sonriendo. Pero detrás de todo aquello había un dolor que llevaba meses acompañándola. Y nadie podía imaginar todavía hasta dónde llegaría esa batalla. La temporada había comenzado de la mejor manera posible. En los Millrose Games, Steiner protagonizó una actuación extraordinaria en los 300 metros bajo techo. Corrió en 35,54 segundos y estableció un nuevo récord estadounidense. Aquella marca la colocó entre las mujeres más rápidas de la historia en la distancia y volvió a demostrar por qué era considerada una de las grandes esperanzas del sprint estadounidense. Pero Steiner quería más. En el Miramar Invitational volvió a los 200 metros y consiguió la victoria con 22,23 segundos. Todo parecía indicar que estaba preparada para una temporada espectacular. Entonces llegó Doha. En la Diamond League, Steiner sufrió una actuación completamente inesperada y terminó última en los 100 metros. Para una atleta acostumbrada a luchar por las primeras posiciones, aquello fue un golpe durísimo. Pero Abby no se rindió. Días después volvió a competir y consiguió una victoria en el Bermuda Grand Prix. Su 22,06 fue favorecido por el viento, pero el resultado tenía un significado mucho mayor que el número que aparecía en el marcador. Steiner había respondido. Y después volvió a hacerlo en Nueva York. En el NYC Grand Prix, cruzó la meta en 22,19 segundos y se llevó otra victoria en los 200 metros. Parecía que la crisis había quedado atrás. Pero entonces apareció la verdad. Steiner llevaba aproximadamente 6 meses compitiendo con una lesión en el talón izquierdo. 6 meses soportando molestias mientras continuaba entrenando y compitiendo al más alto nivel. 6 meses sin que el público pudiera comprender realmente lo que estaba sucediendo. Y llegó el momento que podía decidir toda su temporada, los campeonatos estadounidenses. Steiner necesitaba terminar entre las mejores para conseguir una plaza en el equipo mundial. Corrió 22,07 segundos. Pero no fue suficiente. Terminó cuarta. El campeonato mundial se escapó. Y entonces llegó la noticia que hizo que aquella derrota tuviera un significado completamente diferente. Steiner anunció que se perdería el resto de la temporada y que tendría que someterse a una cirugía en su pie izquierdo. Un espolón óseo estaba presionando contra su tendón de Aquiles. La atleta que había seguido corriendo durante meses finalmente tuvo que detenerse. No porque hubiera perdido su velocidad. No porque hubiera dejado de luchar. Sino porque su cuerpo necesitaba ayuda. Y quizás esa sea la parte más dolorosa de toda esta historia. Steiner había hecho todo lo posible para mantenerse en pista. Había ganado carreras mientras estaba lesionada. Había luchado por una plaza mundialista. Había soportado meses de molestias. Pero algunas batallas no se pueden ganar simplemente apretando los dientes. A veces, la decisión más valiente no es seguir corriendo. Es saber cuándo detenerse. Para Abby Steiner, aquel momento había llegado. El mundial tendría que esperar. La temporada había terminado. Pero su historia todavía estaba lejos de terminar. Lo más doloroso de la historia de Abby Steiner es que esta no era la primera vez que una lesión aparecía justo cuando su carrera parecía despegar. Mucho antes de aquel problema en el talón, Steiner ya había aprendido una de las lecciones más crueles del deporte. Puedes entrenar durante años para llegar a un momento determinado y perderlo todo en cuestión de segundos. Cuando todavía estaba construyendo su carrera, sufrió una grave lesión de rodilla durante un campamento nacional en Oregón. El golpe fue devastador. En lugar de continuar entrenando junto a algunas de las mejores jóvenes atletas del país, tuvo que regresar a casa y comenzar una recuperación que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su mente. Pero regresó. Y volvió más fuerte. Durante su etapa universitaria, Steiner comenzó a convertirse en una auténtica sensación del sprint estadounidense. Sus tiempos mejoraban constantemente y cada carrera aumentaba las expectativas sobre su futuro. Entonces llegó otro golpe brutal. Una lesión en el tendón de Aquiles puso fin a su temporada al aire libre justo cuando estaba intentando luchar por un título nacional y por una oportunidad de representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Imagínate estar a un paso de cumplir el sueño de toda una vida y que una lesión te obligue a observar desde fuera. Eso fue lo que vivió Steiner. Pero nuevamente volvió. Y esta vez su regreso fue espectacular. En 2022 corrió los 200 metros en 21,77 segundos, una marca que la convirtió en la líder estadounidense de la temporada y confirmó que no era simplemente una joven promesa.
Steiner era una amenaza real para las mejores velocistas del mundo. Por eso las expectativas sobre ella crecieron todavía más. Los aficionados querían verla en los grandes campeonatos. Querían descubrir qué podía hacer si finalmente conseguía completar una temporada sin obstáculos. Pero el cuerpo volvió a ponerla a prueba. Mientras competía, el dolor en su talón izquierdo continuaba. No era una molestia de unos días. Era un problema que llevaba aproximadamente 6 meses acompañándola. Y aún así, Steiner siguió adelante. Ganó en Bermuda. Ganó en Nueva York. Llegó a los campeonatos estadounidenses. Y allí, incluso lesionada, consiguió correr 22,07 segundos. Pero terminó cuarta. A veces, el resultado de una carrera no cuenta toda la historia. Ese cuarto lugar podía parecer simplemente una derrota. Pero después de conocer lo que Steiner había estado soportando, aquel resultado parecía casi una victoria contra sus propias circunstancias. Había llevado su cuerpo hasta el límite. Sin embargo, el precio había llegado. El espolón óseo en su talón estaba ejerciendo presión sobre el tendón de Aquiles y la única opción razonable era una intervención quirúrgica. Steiner tuvo que tomar una decisión que ningún atleta quiere tomar. Cerrar la temporada. Decir adiós al mundial. Y empezar de nuevo. Pero esta vez había algo diferente. Steiner ya conocía el dolor de perder una gran oportunidad. Ya sabía lo que significaba rehabilitarse. Ya sabía lo difícil que era volver a confiar en un cuerpo que te había fallado. Y precisamente por eso, también sabía que podía regresar. La cirugía no significaba el final. Significaba tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para recuperar fuerza. Tiempo para reconstruir su confianza. Y quizá, sobre todo, tiempo para recordar que una temporada no define una carrera. El mundial podía desaparecer del calendario. Pero el futuro seguía allí. Los Juegos Olímpicos seguían siendo una posibilidad. Y Abby Steiner todavía tenía algo que muchas atletas lesionadas pierden durante una recuperación tan difícil. La certeza de que ya había conseguido levantarse antes. Ahora tendría que hacerlo una vez más. Ahora comienza la parte más difícil. Porque correr con dolor es una cosa. Esperar para volver a correr es otra completamente diferente. Después de anunciar que se sometería a una cirugía en el talón izquierdo, Abby Steiner tuvo que aceptar una realidad que ningún atleta de élite quiere escuchar. Su temporada había terminado. El campeonato mundial ya no estaba en sus planes. Las carreras que quedaban en el calendario desaparecieron. Y durante un tiempo, la pista tendría que esperar. Pero detrás de esa decisión había algo mucho más importante que una competición. Había un futuro. Steiner llevaba meses compitiendo con una lesión que afectaba al talón y al tendón de Aquiles. Había demostrado una resistencia impresionante, pero continuar de la misma manera podía convertir un problema serio en algo todavía peor. Por eso decidió detenerse. Y aunque para los aficionados podía parecer una derrota, en realidad fue uno de los actos más importantes de su carrera. Porque esta vez no estaba luchando por ganar una carrera. Estaba luchando por recuperar su carrera. La recuperación sería larga y exigente. Una velocista no puede regresar simplemente porque el dolor disminuya. Necesita recuperar fuerza, movilidad y confianza. Después debe volver progresivamente a correr, aumentar las cargas y finalmente enfrentarse nuevamente a la máxima velocidad. Y ahí estará uno de los mayores desafíos de Steiner. Cuando una atleta ha sufrido varias lesiones importantes, regresar físicamente no siempre es suficiente. También tiene que volver a confiar en su cuerpo. Cada aceleración puede generar dudas. Cada pequeña molestia puede despertar recuerdos. Cada entrenamiento intenso puede convertirse en una prueba mental. Pero Abby ya ha vivido algo parecido. Ya estuvo fuera. Ya perdió oportunidades. Ya tuvo que reconstruirse. Y cada vez encontró el camino de regreso. Por eso sería un error mirar a Steiner únicamente como una atleta que se perdió un campeonato mundial. Hay que recordar a la atleta que corrió 21,77 segundos en los 200 metros. A la mujer que estableció el récord estadounidense de 300 metros bajo techo con 35,54. A la velocista que, incluso lesionada, continuó ganando carreras y luchando hasta el último momento por una plaza en el equipo estadounidense. Ese talento no desapareció. Simplemente necesita tiempo. Y quizás esta pausa llegue en el momento adecuado. Porque después de tantos problemas físicos, Steiner tiene una oportunidad para hacer algo que no siempre pudo hacer durante su carrera, recuperarse completamente antes de volver a perseguir resultados. El próximo objetivo puede ser mucho más grande que un campeonato mundial. Los Juegos Olímpicos. Ese escenario representa una oportunidad completamente diferente. Una oportunidad para regresar después de todo lo ocurrido y demostrar que las lesiones no consiguieron escribir el final de su historia. Claro que nadie puede garantizar cómo será su regreso.
Tal vez necesite tiempo para recuperar su mejor velocidad. Tal vez los primeros resultados no sean espectaculares. Tal vez tenga que aceptar derrotas antes de volver a luchar por victorias. Y eso está bien, porque el verdadero objetivo no debería ser correr rápido inmediatamente. Debería ser volver sana. Después de eso, el cronómetro volverá a hablar. Y cuando Abby Steiner vuelva a colocarse en los tacos de salida, probablemente habrá algo diferente en ella. Más experiencia, más paciencia, más conocimiento de su propio cuerpo, y una motivación nacida de todo aquello que estuvo a punto de perder. El público recordará sus grandes tiempos, recordará sus victorias, pero quizás el momento más importante sea simplemente verla nuevamente en una pista, preparada para competir sin miedo y sin dolor. Porque algunas historias deportivas no se construyen únicamente con medallas. Se construyen con caídas, con lágrimas, con operaciones, con meses de rehabilitación, y con la decisión de levantarse una vez más. Abby Steiner ya ha tenido que hacerlo demasiadas veces. Y todavía está aquí. El mundial se perdió. La temporada terminó antes de lo previsto. Pero la carrera de Abby Steiner no terminó. De hecho, puede que lo más emocionante todavía esté por llegar. Porque cuando una atleta vuelve después de haberlo perdido casi todo, cada carrera adquiere un significado diferente. Y si Steiner consigue regresar completamente sana, el sprint femenino tendrá que volver a mirar hacia ella. Esta vez no como una promesa, no como una atleta que intenta demostrar su valor, sino como una velocista que ya conoce el precio de llegar hasta la cima. La pista todavía la espera. Y Abby Steiner todavía tiene una historia que terminar de escribir.